Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien conducimos el programa. Y de igual manera, la más cordial bienvenida al invitado de esta semana, Martín Aulestia Calero. Él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, máster en Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica, con especialización en Filosofía Moderna por la Universidad de Barcelona, magíster en Gobierno por la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus áreas de investigación comprenden la filosofía del marxismo, la teoría crítica, la filosofía clásica alemana en su relación con el pensamiento contemporáneo, la biopolítica y la filosofía, sociología e historia de la técnica. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Edison, una vez más. Es un gusto enorme estar aquí. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por participar. Hoy continuamos la conversación sobre técnica y nos has propuesto la relación entre técnica y política para esta semana, visto desde las miradas de la filosofía. Por ello, iniciamos con la pregunta: ¿qué entender por política? Gracias, Edison. Me parece una pregunta fundamental porque, claro, uno de los riesgos que parecen surgir cuando se trata de pensar las dimensiones políticas de la técnica es la de subsumir la política a la técnica, como si la tecnificación del mundo supusiera la desaparición de una esfera autónoma de la política, que no termine siendo algo así como un epifenómeno de lo que ocurre en términos técnicos. Yo doy por válido esa noción de política que está en Bolívar Echeverría, pero también está en varios representantes de esto que se llama el pensamiento postfundacional, por ejemplo en Jacques Rancière, que hacen una distinción entre la política y lo político, ¿no es cierto? O quizás entre la política y la política con mayúsculas, podríamos decir. La doy por buena porque creo que viene bien separar, por un lado, lo que del manejo rutinario e institucional de un orden dado de cosas, que es como en términos generales podríamos definir a la política. Es ahí donde se administra a través de leyes, normas, representaciones, se administra el negocio cotidiano del poder. Que en términos de Jacques Rancière supone una determinada repartición de lo visible y de lo decible. Y por otro lado, lo político, ¿no? Que sería más bien la emergencia de fuerzas o potencias que vienen a subvertir ese orden dado de cosas, que vienen a modificar el espacio repartido de lo visible y lo decible. Operan algo que Jacques Rancière llama un nuevo reparto de lo sensible. O en el caso de Bolívar Echeverría, que supone la puesta en juego de la capacidad de una sociedad para decidir críticamente donarse a sí misma una nueva forma. Entonces, me parece que cualquier comprensión de la política tiene que atender esos dos niveles. El nivel, digamos, institucional y el nivel que podríamos llamar acontecimental de lo político. Creo que pensar la relación entre la técnica y la política necesita indagar, y creo que aquí cada vez lo vengo pensando más. Por un lado está la reflexión, digamos, estrictamente filosófica,
pero también se requiere justamente, digamos, de ciertas ciencias históricas o empíricas que permitan dotarse de elementos objetivos y concretos para comprender qué pasa realmente al nivel de la política cuando se trata de cruzar con la línea de la técnica. En ese sentido, entonces, creo que se abren dos preguntas. ¿Qué pasa con la política institucional, ahí donde la técnica tiene un lugar cada vez más central en el modo en cómo organizamos y vivimos y decidimos socialmente? ¿Y qué pasa con lo político como potencia acontecimental, ahí donde estamos cada vez más rodeados de entornos técnicos y tecnológicos? Diría que son dos líneas simultáneas, pero paralelas, que no siempre necesariamente atienden a lo mismo de reflexión. Y entonces justamente para ya ahondar con esta relación, esta diferencia que se ha hecho entre la política y lo político, ¿cuál sería entonces, ya profundizando, entonces la relación entre política y técnica? Bien, me parece que un poco en esos términos así de largo alcance histórico que ya conversamos la clase pasada, si es que es cierto que la técnica es una tendencia universal, antropologizante o antropogenética, como la piensa André Lerroux-Gourhan, creo que podemos hacer una historia de la relación entre técnica y política que se remonte a la antigüedad, es decir, al menos desde que hay ciertas evidencias textuales de ciertos usos de artefactos técnicos que de un modo u otro tuvieron incidencia en las modalidades de ejercicio del poder. Por ejemplo, Bolívar Echeverría, él tiene una tipología de la técnica que es parte de su proyecto de comprensión crítica de la modernidad, que pone en el centro a la técnica y diferencia tres tipos de técnica. Por un lado estaría, digamos, la técnica racional moderna, unas técnicas que él llama técnicas mágicas, y la técnica lúdica, que sería, digamos, esa técnica que, siguiendo a Walter Benjamin, permitiera reconciliar a la humanidad con la naturaleza en una sociedad postcapitalista. La técnica mágica es el término que le da Bolívar a esos modos de existencia de la técnica, ahí donde la técnica estaba mixturada con formas rituales de vivir la vida social y de ejercer el poder. Sacramentos o sacrificios que se hacían para aplacar a los dioses o solicitar su permiso para utilizar una sierra, por ejemplo, para cortar un árbol en un bosque que se consideraba sagrado. Suponía que la relación con ese bosque no era la de digamos, la fría técnica racional, sino que estaba atravesada por toda un mitologema que permitía conectar a la técnica con un sentido trascendente. Eso significa que en las sociedades premodernas, haciendo una abstracción medio grosera también, porque eso el término abarca sociedades absolutamente heterogéneas que no necesariamente entran en esa categoría, pero por simplificar, eso supondría que mucho de la organización social de de la diversidad étnica en la que se ha concretizado esa tendencia universal que es técnica, como la Lerroux-Gourhan, ha usado las técnicas de modos heterogéneos, vinculado a el monopolio de ciertos actores sociales sobre el conocimiento relativo a esa técnica. Quizás no el conocimiento práctico, pero sí el conocimiento místico, mágico, que acredita el uso de la técnica. Entonces, creo que la dimensión política de la técnica no es solamente una cuestión moderna. Pienso que más bien lo que hace la modernidad, a medida que hace cada vez más patente que la técnica comienza a ser parte articuladora de la vida cotidiana, es que profundiza
o abre una línea nueva de relación de la técnica con la política. Por plantear digamos, un hito así medio aleatorio pero significativo, si pensamos en los griegos, leído a través de Platón o de Aristóteles, está claro que la técnica media una relación política cuando se piensa, como hablábamos la vez pasada, ¿cierto?, al esclavo como aquel que utiliza el artefacto técnico. La relación sociopolítica de la esclavitud está sostenida en el presupuesto metafísico de que el hombre libre no trabaja con el cuerpo y por lo tanto no opera los instrumentos técnicos. La palabra griega tekné no refiere exactamente a lo que nosotros llamamos técnica, pero sí me parece que da un indicio de cierta manera del ser, tal y como lo pensaron los griegos, tal y como lo encontramos en su filosofía, en la que aparece la capacidad humana de crear lo contingente o lo artificial, aquello que no corresponde a la physis, a la naturaleza, y que por lo tanto no es necesario. Entonces, vinculado a la tekné, los griegos ven algo así como una capacidad de crear artificialidad o contingencia, de crear un mundo que no proviene espontáneamente de la physis. Entonces, por un lado, en términos de la política, diríamos que la técnica es una mediación necesaria en el orden vigente en la sociedad griega, cuya categoría central seguramente sea la categoría de la esclavitud. En ese sentido, digamos, la institución esclavitud tiene un aspecto técnico muy importante. Y entonces de lo político, también podríamos pensar que en esa capacidad de la tekné para crear artificialidad y contingencia, nos encontramos con algo de esa dimensión acontecimental de la que hablábamos de la técnica, ¿no es cierto? Como introducción de lo radicalmente nuevo o de lo radicalmente otro. En términos de ya llegado a la modernidad europea, occidental, hay tareas que me parece que habría que hacer en términos de comprender mejor, que hay algunos esfuerzos para comprender mejor cómo era la relación de las sociedades prehispánicas con sus técnicas. Entonces, por ahora, lo que está más documentado, el mundo occidental, está claro que la revolución científica de los siglos XVI y XVII supone una modificación de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Y eso, entre otras varias fuentes, está claramente señalado en Francis Bacon. Francis Bacon, en su Novum Organum, que es no tanto por la idea que tiene de la ciencia, pero sí como por el fundamento en el que construye la relación científica de la humanidad con la naturaleza, yo encuentro algo así como un programa de la modernidad tecnocientífica. Y algo que es fundamental en Bacon es que para Bacon la ciencia no era un trabajo desinteresado. No tenía que ver con un conocimiento objetivo del mundo por el solo hecho de conocerlo. Para Bacon el conocimiento del mundo, que suponía el conocimiento de las leyes naturales que rigen al mundo, todavía, digamos, no en una mirada matematizante como la que sí vamos a encontrar después en Copérnico, en Galileo, pues sino más bien experimental, hacer experimentos o experiencias directas de las cosas hasta que por inducción podamos descubrir cuál es la ley que rige esa naturaleza. Ese conocimiento científico tenía la tarea de producir aparatos, técnicas, cuyo propósito era trascender, superar la originaria miseria de la existencia humana en la Tierra. Esa que se abre en la tradición cristiana con la expulsión del paraíso, ¿no? Entonces, en Bacon hay un dictum, digamos, en el que sintetiza el grueso de su concepción tecnocientífica, que está en una frase latina que dice natura parendo vincitur, que significa hay que conocer a la naturaleza para dominarla.
Hay que conocer las leyes que rigen la naturaleza con el propósito de dominarla. ¿Y cómo entiende Bacon ese dominio? Fundamentalmente a través de la instauración de técnicas. Entonces, vinculado a eso, hay otro texto de Bacon que se llama La Nueva Atlántida. Un texto, digamos, hay que ponerlo un poco en el mapa de los textos utópicos de los siglos XVI y XVII, como los de Tomás Moro, por ejemplo, o Campanella. La Nueva Atlántida es la construcción de un relato en el que se presenta, retomando esta imagen platónica de la Atlántida, en la que también Platón pensaba que los atlantes tenían unos conocimientos, unos saberes, entre comillas, científicos y aparatos o medios técnicos que no eran comunes en la sociedad griega o en la sociedad egipcia o en las sociedades del Mediterráneo en general, que es la que tenían a la mano. Entonces Bacon encuentra en eso un modelo de lo que para él sería el horizonte del desarrollo de la ciencia y la técnica moderna, que es la construcción de un régimen político cristiano, por supuesto, pero en el que los cristianos descubren que la mayor adoración a Dios se encuentra en el cultivo de la ciencia que descubre las leyes de la naturaleza creadas por Dios y que se acerca a lo divino a través de la construcción de artefactos técnicos. Entonces, cuando el protagonista de la historia, el que llega a la Atlántida, se entrevista con el jefe de la fundación que rige a la Nueva Atlántida, este jefe, este líder político, le cuenta que ellos han descubierto conocimientos y han creado artefactos que les permiten curar enfermedades, que les permiten viajar debajo del agua, como los submarinos, que les permiten volar por los cielos, como después pasar con los aviones, todo esto en el siglo XVI, ¿no? Entonces, el horizonte último de Bacon es que la ciencia y la técnica tienen como propósito terminar con la miseria humana, y el espacio en el que eso va a ser posible es un cierto régimen político, teocrático, pero cuyo fundamento es tecnocientífico. Al final, una construcción de una imagen de Dios como alguien que, habiendo creado imagen y semejanza al ser humano, en esa imagen y semejanza lo que le encarga al ser humano es la tarea de conocer la naturaleza, transformarla y dominarla a través de artefactos técnicos, ¿no? Ahí donde la gravedad nos impide volar, la técnica derrota a la naturaleza y a sus leyes, haciéndonos volar. Tú has mencionado unos elementos que van a estar constituyendo estas relaciones de la técnica, la política, la vida social, que es el conocimiento por un lado y el saber hacer. Uh-huh. Ese conocimiento para el saber hacer no solamente se relaciona con la naturaleza, sino con las relaciones sociales entre los humanos, uh-huh, y incluye prácticas como la misma medicina, aunque hay mucha discusión sobre eso. O sea, se refiere a Aristóteles como una tecné, uh-huh, y nos dice que esa práctica que sabe curar, uh-huh, que sabe manejar las enfermedades, es una técnica, y que hay un cuerpo social destinado o que reproduce ese conocimiento y maneja ese conocimiento para servicio del resto de la comunidad o de la población. Entonces, hay como una relación, digamos, utilitaria para el saber hacer del conocimiento, uh-huh, de ciertos instrumentos, de ciertos conocimientos, pero luego eso me parece que en la política, y ya trayendo eso para estos mundos contemporáneos que vivimos, aparece como una apropiación ya. Es algo que se puede comprar, que se puede vender, que se puede comercializar con eso,
la técnica, y esto lo estamos viendo en el mundo contemporáneo. ¿Y eso cómo afecta a esta relación con la política, que podríamos decir que también es control, que es policía, dice Ratos Rancière, y con lo político que estamos viviendo? Es una muy interesante pregunta, Edison. Efectivamente, yo cuando doy clases de esto, yo les digo a mis estudiantes que el modo en como yo traduciría tecné es justamente como saber hacer. No tanto como técnica o como alguna otra variación de ese término, sino como saber hacer. Ahí habría que tener presente que cuando Aristóteles habla de la tecné, por ejemplo, en la Ética Nicómaco, le enlista dentro de los modos de ser de la verdad. Junto al episteme, por ejemplo, junto al nous, al intelecto, junto a la sofía, la sabiduría. Entre esas formas de ser de la verdad, entre las que incluye además la frónesis, que es la prudencia práctica, enlista la tecné. Entonces, la tecné es un modo de ser de la verdad, en el sentido que creo que tú lo has dicho muy bien, de que es un saber hacer. El médico tiene un saber hacer, que el problema que yo tengo con el término saber hacer es que luego los angloparlantes tienen este otro término que es del know-how, que tiene unas connotaciones, o sea, es una traducción literal, pero tiene unas connotaciones que me desagradan para tratar de pensar la técnica, digamos, en términos un poco más críticos, históricos y metafísicos. Pero creo que es muy, muy precisa para pensar, por ejemplo, en que el médico que cura porque sabe hacer algo que está relacionado con la cura del cuerpo. Y en la medida en que la práctica del médico, su saber hacer, su tecné, tiene eficacia en producir esa obra que sería la cura, hay que pensar que la tecné siempre tiene lo que los griegos llamaban ergón, un producto, una obra. El ergón del médico es la cura. Cuando el paciente se cura, entonces eso demuestra la verdad del saber hacer del médico. Es interesante esa quíntuple comprensión de la verdad de Aristóteles, porque es muy distinta a la que luego se va a consagrar en la modernidad, que cada vez más va a recluir la verdad en términos del conocimiento científico, y cada vez más en concreto del conocimiento científico matemático, calculable, predecible. En Aristóteles hay una verdad en cualquier saber hacer que produce satisfactoriamente el ergón, la obra que le corresponde. Claro, lo que nos topamos a través de ese proceso que ahí sí creo que pensar en la modernidad como una cosa abstracta puede ser un error, porque no es lo mismo, por usar el mismo ejemplo del médico, no es lo mismo el ejercicio de la medicina en el siglo XVII de lo que va a ser en el siglo XX y de lo que será en el siglo XXI. Entonces creo que ahí sí habría que establecer algunas periodizaciones, pero es decir, eso por suerte ya está hecho. Eso de algo que se puede encontrar, por un lado en Foucault, pero en realidad alguien que hace bastante bien ese trabajo es Philippe Ariès, el historiador, que tiene un texto que se llama Historia de la muerte en Occidente, y en el que muestra que algo que va a pasar a finales del siglo XIX es un proceso de privatización de la muerte, que consiste en también un cambio en el rol del médico. El médico, que generalmente era precisamente el trabajo del médico era casi un trabajo artesanal, un trabajo que mantenía esos rasgos del saber hacer. El tema es interesante porque eso también supondría que podamos hablar sobre las técnicas médicas mágicas, por ejemplo, de los chamanes o de cualquier otra forma de sacerdote que en muchas culturas no solamente encarnaban, digamos, el ritual religioso, sino también el ritual curativo. Pero
para no andar en eso, tener presente que hay una técnica que se está ejerciendo también, un saber hacer, el saber hacer de la magia que cura. Entonces, todas esas formas de ejercicio de la medicina comienzan a convertirse en una técnica racional. Y el primer momento de esa técnica racional, que eso, repito, está en Foucault, pero también está en Aries, es la desaparición del doctor, del médico, como un visitador de casas, que va de puerta en puerta visitando a los enfermos, con un maletín en el que tenía, entre otras cosas, por ejemplo, serruchos, para cortar las piernas gangrenadas. En ese sentido era, por supuesto, alguien que ejercía un trabajo físico, artesanal, tenía que saber usar el serrucho para cortar piernas o brazos, a un tipo de ejercicio que es cada vez más técnico y racional en la medida en que es capturado por la institución racional del hospital, en la que ya el ejercicio de la medicina va a tener que estar normado y regulado por procedimientos estatales, burocráticos, de control de tiempo, de control de horarios, de recepción de un salario, de protocolos, que hacen que cada vez más se modifique esto que en principio era una relación característicamente humanista entre el médico y el paciente, en el que buena parte de la cura tenía que ver con la escucha, el intercambio de la palabra. El médico familiar generalmente era un amigo de la familia, al médico como un técnico de la sanación, que tiene un saber que ya no es un saber hacer en el sentido de la tecné, es más bien un saber en el sentido, diríamos, pensándolo en términos griegos, en el sentido del episteme, es una ciencia que acredita una práctica, en la que más, para los médicos es importante la práctica también, pero digamos que lo que le acredita es un título, y hay una cualificación distinta en la medida en que ingresa a una institución racional como es el hospital moderno. Entonces yo diría que efectivamente podríamos ver cómo en la medicina, pero no solamente en la medicina, desde el siglo XX, seguramente diría desde mediados del siglo XX, aunque inicia a finales del siglo XIX, hay una serie de técnicas que entran a un proceso de mayor racionalización y tecnificación. Y en la segunda mitad del siglo XX eso me parece que puede pensarse como un proceso que se va superponiendo además a la lógica de la ética y la práctica neoliberal, en la que el interés o la voluntad privada se convierte en el sentido de cualquier actividad colectiva, social, por ejemplo, la actividad de la medicina. Y aparecen fenómenos curiosos como el del médico privado. El médico privado ya no en el sentido del visitador de las casas, sino de aquel que tiene un negocio privado que es una clínica, en el que cobra por un servicio que en principio en la construcción de los estados modernos se pensó como un servicio público. Entonces, algunas líneas que pensar ahí, ¿no? Cómo ese proceso de tecnificación y racionalización coincide con un fenómeno de privatización, de los servicios técnicos, digamos, en este caso el del médico. Y pensar cómo hoy a lo que nos enfrentamos es, por ser el mismo ejemplo, porque esto me parece importante, a un proceso que, por ejemplo, está muy señalado con algo de espanto en Eric Sadin, que es el de la sustitución progresiva del contacto cara a cara del médico-paciente por usos de la inteligencia artificial. Ya hay inteligencias artificiales que se utilizan para realizar diagnósticos que cada vez más se valoran como más precisos que el diagnóstico del médico humano. Entonces no puedo andar por tiempo mucho más en eso, pero diría que hay una dimensión de lo político y de la política que hay que tomar en cuenta cuando es la interacción cara a cara del médico. Es decir, me parece que es un síntoma de una transformación. Y creo que, y en términos políticos, no voy a alargar mucho el argumento, pero lo que he estado pensando últimamente es que cada vez más parecería que a las inteligencias artificiales le estamos dando una confianza
como si fueran infalibles o como si tuvieran la verdad, que me parece que acredita pensar, usar este término de Foucault del lugar de veredicción, como si las tecnologías contemporáneas fueran un lugar de veredicción, un lugar donde se afirma la verdad, como en su momento fue el mercado. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Martín Aulestia, y a ustedes Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.